Bueno, a ver, yo creo que sí esperamos un momentito más. Pero sí es que normalmente no tengo así invitados como tal. Usualmente suele ser así como más abierto. Así ahorita no estaba hablando. Bueno, pero pues... Bueno, yo creo que puedo empezar a hablar, de todas maneras, ¿no? Tú dale, eres un chato, ponte a hablar. Ah, sí. Está bien. Pues bueno, buenas. Bienvenidos o bienvenido a una nueva edición de Podcast con Fulgencio. Como ya habrás visto en el título, esta vez vamos a hablar acerca de lo que es la comunidad LGBTQ+, como ya habíamos hablado la semana pasada. Y eso es debido a que pues estamos en lo que se considera como el mes del orgullo, o Pride Month, que es el mes de junio. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre por qué junio es el Pride Month. Y hablamos acerca de toda la historia que conllevó a que junio fuese considerado de esa forma. Fue una historia que pues abarca desde los años 20 hasta alrededor de los años 80. En que la lucha por los derechos de la gente de la comunidad ha estado luchando por tener los mismos derechos que las demás personas, que básicamente todos, pues. Y la lucha como tal estalló en un acontecimiento que tuvo lugar en un bar en Estados Unidos en un 28 de junio de 1988. Espera, o sea, ¿hubo una pelea en un bar? Sí. Es una larga historia, o sea, ya estuvimos hablando de eso la semana pasada, pero en resumen, Ok. en resumen, fue básicamente que la policía pues, asaltó uno de los pocos bares que atendían a personas homosexuales, porque en aquel entonces estaba prohibido. Empezó a sacar gente, empezó a inspeccionarlos, a intentar llevárselos a la cárcel. Pero fue ese momento en el que dijeron como que ya hasta aquí y empezaron a luchar de vuelta. Y pues digamos que ese acontecimiento marcó un antes y un después en lo que es la pelea por los derechos de la gente homosexual, de la gente transgénero, de la gente pues de la comunidad LGBT. Y es por eso que ese acontecimiento es utilizado como el referente para lo que es el verdadero inicio de toda esta lucha. Ya veo. Tiene sentido. Después de tanta represión, ok, exacto. Sí. Y es que antes de todo eso, la lucha, como decía, había sido bastante pacífica. O sea, ya había empezado por allá de los años 20, pero era muy diplomática realmente. Y no se llegaba a nada en realidad. Ya existían asociaciones como la Mattachine Society o Daughters of Bilitis que se encargaban de pues, intentar no luchar, pero más bien exponer y concientizar a la gente acerca de pues, cómo se les reprimía.
Pero nuevamente no se lograba mucho. Fue hasta que ya llegó ese acontecimiento que fue la gota que derramó el vaso, que empezó de verdad. Sí, 28 de junio de 1900. Ah, no, espera. Fuck, creo que había dicho 1988, pero fue 1969. Sí, fue en el Stonewall Inn. Así se llama el bar en el que ocurrió todo esto. Pero sí, ¿Sigue estuvimos... existiendo? Debe ser icónico hoy día. Sí, sí, ahí sigue existiendo. De hecho, sí es un como punto, ¿cómo decirlo? Turístico, de cierto modo. Porque pues sí, o sea, es un emblema en la comunidad. Pero sí. Fue, digamos que a partir de ese momento que ya empezó a haber una lucha más grande y ya se consolidó todo lo que es la comunidad LGBT, porque antes de eso no existía esa etiqueta como tal, ese acrónimo. Fue algo que se fue desarrollando con el paso del tiempo, pero sí, a partir de ahí la lucha empezó a volverse más activa. Y pues llega a lo que es el día de hoy, que pues es algo que toma mucha atracción durante este mes. Digo, sí, es algo que vemos mucho últimamente. No sé, siento que se le ha dado todo este boom porque ya se considera un nicho de mercado. Y siento feo eso, sinceramente. No era el propósito, pero benditas empresas solo buscan su dinero. Sí, no te creas, o sea, sí sí hay mucha razón en eso que dijiste. Porque a final de cuentas muchas empresas ni siquiera son verdaderamente... Ni siquiera dentro de estas tienen un ambiente positivo con su gente que forma parte de la comunidad. Siendo el más claro ejemplo, Disney. Pero... Y pues sí, o sea, sí tiene su aspecto comercial. Y sí se ha transformado un poco la visión que se tiene de todo esto. Pero pues como dices, no era el propósito. Hay gente que de verdad está luchando por sus derechos allá afuera. Y pues sí, o sea, el objetivo de todo esto del Pride Month, o sea, dicen, ¿por qué celebrarlo un mes entero? ¿Y por qué se tiene que celebrar? Y es porque no es como tal una celebración, sino como un proceso pues, de ayudar a crear conciencia y de visibilizar. De que pues es gente real que está ahí y que busca tener lo mismo que todos los demás. Nada más y nada menos realmente. Interesante. Hace muchos años, perdón que te interrumpa, dime si está mal, pero hace muchos años, acá en México, me dijeron, ya saben los ancianos, que el problema que había con esto es que solo se hablaba de aquellos tiempos de la marcha, ¿no? Creo que todavía no se consideraba junio como el mes apropiado, pero se decía que la marcha era para que la gente aceptara que esto forma parte de la vida diaria. Y sin embargo, la mayoría de los mexicanos lo veían como es el día en que no hay que salir de la casa porque todos los homosexuales se salen desatados. Y hasta la fecha, muchos lo ven así, en especial los mayores, pero no entiendo por qué. Es que pues como dices, para muchas personas mayores, o sea, hablando de 2, 3 generaciones atrás, más de 40 años, para esas personas como que sigue siendo algo nuevo. Y es que no es que sea nuevo, es que antes no se hablaba, antes se callaba. Antes las personas tenían más miedo de admitir lo que sentían, lo que eran, cómo se veían a sí mismos. Y es por eso que todavía está ¿cómo decirlo? Shock cultural, en el que muchos aún tienen este estigma de que, quieren volver a todos gay, quieren meternos sus ideas por la nariz. Pero no, es que hoy, o sea, sí, hoy se hace más ruido,
pero porque antes había miedo de hacer ruido. Y no es tanto que, ay, vamos a volver a todos gay. Simplemente es, como dijiste tú mismo, hacer saber que están ahí, que son gente real. Y que son como todos, como todos. Somos iguales a final de cuentas. Pero sí es nuevamente este como que cambio generacional, este conflicto. Y es que antes pues no se tenía la información y conocimiento, los mismos estudios que tenemos hoy en día acerca de estos temas. Antes había, o sea, no solo en este tema, sino en muchas cosas que tienen que ver con la naturaleza del ser humano. Sí, muchas cosas que antes no conocíamos y que hoy en día se ha estado progresando en el aprendizaje y en lo que ya sabemos hoy. Y pues enseña un poco más ahora que tenemos medios como el internet, a través de los cuales es más fácil difundir la información. Pero sí, precisamente como antes a la gente de 2-3 generaciones atrás no se les enseñaba mucho sobre todo esto, pues es como que igual ese golpe repentino. Por eso digo que a veces hay que tener tantita paciencia. O sea, sí, no está bien, pero sí, como no tratar de forzar a todos directamente. Totalmente de acuerdo. Ahorita que lo que mencionabas me hizo darme cuenta de algo. 2-3 generaciones atrás ni siquiera había educación sexual. Entonces es muy probable que este repudio, porque lo que sienten los más antiguos no es un asquito, sino es un repudio, sea porque sienten esto debido a que no pueden concebir como ellos, que han vivido todo el tiempo reprimiendo sus deseos, reprimiendo quiénes son, y hay gente que esté tan libre, cosa que ya ha pasado antes, no me equivoco. Sí, o sea, es exactamente eso. Pues nuevamente ver esa diferencia con los jóvenes de ahora, que pues llevan sus vidas de forma muy distinta, y ver que pues no tienen miedo de expresar quién son, pues sí como que sí los hace sentir, como dices, ese repudio, pues ese repudio hacia la idea de sentir más, ándale. Y es que no te creas, o sea, hemos visto que gente así siempre ha existido, pero antes no lo admitía, antes no se lo guardaba para sí misma. Exacto. Antes decían, no nada más los marineros porque pasan mucho tiempo en el mar. Allá. Sí, cierto. Sí, cosillas así. Pero pues es algo que ha acompañado al el ser humano desde siempre. Y de hecho algo completamente natural. Conocemos muchos tipos de animales que tienen homosexualismo. Es completamente normal y natural. Por ejemplo, te repito, si estoy tomando protagonismo de tema, ¿no? Yo soy así. No sé si has escuchado que alguna vez dicen, es que lo que hacen es antinatural, va en contra de los existentes y bla bla bla. Entonces yo me siento y me pongo a pensar, ok, entonces algo natural es para lo que algo fue creado, ¿no? La boca no fue creada para hablar en ningún momento. La boca fue creada para comer. Técnicamente, muy técnicamente, si nos ponemos a hablar, es algo antinatural. Oye, esa es una curiosa comparativa. O sea, sí. Pero es que es cierto, la boca nació para que puedas meter alimento en tu cuerpo, no para hablar, no para besar, simplemente para meter alimento en tu cuerpo, nada más. De hecho, sí o sea, está bien la comparación hasta eso. O sea, el ser humano ya de por sí utiliza su cuerpo para muchas cosas. O sea, que pensar que pues, o sea, poner tabús en lo que puede hacer o no con su cuerpo es como que algo muy, ¿cómo decirlo?, anticuado.
O sea, simplemente no tiene mucho yo lo sentido. diría retrógrada, porque si ponemos tabús a lo que eres capaz de ser el humano, entonces técnicamente evitaríamos la evolución social del humano. Sí, Porque romper esos límites es lo que nos ha hecho avanzar. Y poner tabú no lo tiene. Recuerda cuando la iglesia ponía sus dogmas, y era un despapalle. sí. Y es que ahorita que lo mencionas, es que sí tiene mucho, ha tenido bastante que ver la llegada de, pues lo que es la religión, la iglesia. Que nuevamente no quisiera adentrarme mucho en el tema porque puede ser muy sensible. O sea, incluso yo como creyente, o sea, considero que sí ha tenido, que sí ha causado mucho daño a la visión general de las personas. Mm. No la religión, la iglesia. Ah, muy bien dicho. Pero de hecho, sí es como tal la religión lo que ha causado todos esos problemas. Porque está mal enfocada. Yo soy un ávido cristiano, creo. Y te diré que Jesús, y yo sí me voy a meter porque yo no soy el protagonista. Que Jesús dijo, ama a los demás como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Sí, En o el sea, momento en el que tú odias a alguien por cualquier razón, estás faltándole a los que sí quieren. Así de simple, pero no lo quieren ver así. Te sacan cosas del Viejo Testamento, de la Biblia. Pero mira, te voy a dar una herramienta. Cuando Jesús se reveló como el Hijo de Dios, él estaba leyendo, no me acuerdo cómo se llama ese libro que le leen los judíos, pero lo estaba leyendo. Entonces él se revela y les dice, yo soy las buenas nuevas y no he venido a destruir las viejas nuevas, que es el Viejo Testamento. He venido a hacerlo cumplir. Pero cuando fue lo de María Magdalena, el apedramiento, ¿qué les dijo? ¿Tú te acuerdas? eso sí no estoy seguro. Ok. Cuando se puso frente a María Magdalena, la estaban apedreando por ser prostituta. Él se puso enfrente de ella y dijo que arroje la primera piedra que esté libre de pecado. Y ya, y aquí aplica exactamente lo mismo. No puedes ponerte a decir, no, es que ustedes son pecadores, cuando tú también eres un hombre, una mujer, y eres pecador también. No está en nosotros el juzgar. Así de simple. Así de simple. Sí. Pero no lo ven así porque son retrógradas. Evitan el avance de la sociedad. Y es que es como dijo acá, ¿cómo? Shakuras, ajá. Es que, como dije, no es tanto la religión, sino ese fanatismo, ese Exacto. fanatismo ciego, más que nada. Porque se rehusan a ver. No, es que es más bien cuando estás mal guiado. Porque hablemos de nuevo, perdón que vuelva a entrar a la religión, de ser y no quiero que lo haga. Pero cuando el Papa Borgia, tú sabrás, cuando el Papa Borgia fue el peor exponente de la religión. Él hacía y deshacía todo lo que quería a niveles perversos, a más no poder, pero castigaba a quien vendía pan afuera de la iglesia. Entonces, no es que sea fanatismo ciego, sino que la gente que menos tiene, de verdad se va a aferrar a cuando le dices que Dios te promete salud y vida. Es la verdad, es lo que te promete. Pero si tú me dices, te prometo salud y vida, y luego me dices, ese hombre está haciendo mal, pues yo me voy a asustar. Yo quiero salud y vida. No es fanatismo, están guiados por alguien que es malo. Y nosotros tenemos, por lo menos actualmente, ya muchas opciones para darnos cuenta de que nos están guiando. Sí, y es que sí hay una gran diferencia entre pues, tener fe pues, a un ser superior, a directamente nada más seguir lo que te dice gente que dice ser, que dice trabajar para dicho, bueno, que dice ser una extensión de ese ser. Sí, completamente. Como pasó hace poco ahorita en Estados Unidos, el líder de la iglesia de Dios del mundo, en el mundo, que abusó de 6 niñas y se declaró culpable. Y todos, no, ¿cómo es posible? Ay, nuevamente, o sea, gente, o sea, ni siquiera están siguiendo a su figura divina como tal, están siguiendo a alguien. Una persona, a un hombre. Exacto. Sí. Pero, y pues esas gentes son los mismos que han manchado. Cuidado. Mucho cuidado, hay marcha. Sí. Exacto. Perdón, se va alguien del trabajo.
Ah, no. Pero pues sí, o sea, como que es esa misma gente la que ha manchado, pues, la imagen, ni siquiera solo de la comunidad LGBT, de muchas otras cosas. O sea, solamente poniendo gente en contra de otra gente. Y pues eso es lo que no, es lo que menos necesitamos ahora mismo. O sea, ya de por sí el mundo está muy dividido. Y pues es eso al final lo que se pretende, o sea, unir. Pero pues solamente, como digo, siguen dividiéndonos de esa forma. Exacto, exacto. Bueno, pero ya entramos en otros problemas ya políticos y sociales muy cabrones, porque tú sabes que el pueblo unido jamás será vencido y por eso nos tienen separados en pequeños grupos. Sí, sí, o sea, ya tenemos muchos problemas con eso realmente. Y ya saliendo un poco de ese aspecto político, pero todavía manteniendo tantito de eso, es lo que pretende al final todo este asunto de la concientización, del informar a otros. Pues es como tal que vean a todos de la misma manera, o sea, que nadie sea visto de forma diferente, solamente por quien es. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Sí. De hecho, Hay que de incluso, todos somos hombres y mujeres. ¿Sí? pues sí, a final de cuentas. Bueno, como seres humanos diría. Porque ya está todo ese Bueno, aspecto sí, que ahí del sí, no, género no fue mi- y todo. no fue mi- No, no, o sea, se entiende la idea. O sea, no hay tanto problema, pero se entiende. Porque sí, o sea. Porque nuevamente, al final, a pesar de que somos tan distintos entre nosotros, seguimos siendo humanos. Ajá, ajá. Pues es. A ver, un momento. Pues sí, sí, literalmente. ¿Te acuerdas que cuando eran los tiempos del esclavismo decían que los afroamericanos no tenían alma simplemente porque eran, según ellos, menos que humanos? Sí. Va a ser la tontería máxima y aquí es prácticamente lo mismo. Los O sea, estigmatizan a la comunidad solo porque son diferentes. sí, o sea, parece una exageración, pero pues la comparativa es exactamente la misma. Sí, Gente que literal, o sea, seres humanos, seres vivos, humanos. que literalmente son vistos como menos, solamente por la forma en la que se sienten y con quienes quieren estar. Exacto, exacto. Mi mamá me decía, hijo, que no te importe lo que los demás pongan en su plato. Tú nada más come lo que a ti te gusta y no dejes que te pongan otras cosas en tu plato. Ah, sí. Y ya. Así es simple. Eso está. Esa analogía está muy bien. Pero mamá sabe, mamá sabe. Sí, por algo. O sea, ella sí sabía. Ella sí sabía bien. Ella sí sabe, ella sí sabe. Sí. Y es que, pues sí, o sea, es la idea, volver a, o sea, hacer que pues todos sean vistos de esa misma manera, o sea, y sin ser tratados diferente. Pero bueno, ahorita pues ya estuvimos hablando acerca de por qué es el Pride Month y cuál es su objetivo, incluso si nos metimos un poquito en temas religiosos y políticos. Estuvo chido, estuvo chido. Es que sí, o sea, y no te creas, o sea, sí tiene mucha razón, o sea, es la realidad y no vale la pena ocultarla. O sea, Completamente cierto. sí es verdad que la política ha tenido bastante que ver, o sea, lo hemos visto en Estados Unidos últimamente, las cosas no han estado muy bien en ese sentido. Desastre. Sí. Sí, tan solo lo que empezó a pasar el día de ayer. ¿Lo del Dios. aborto? Sí, Fue una tontería enorme. Literalmente le dieron la espalda a sus propias leyes. Porque en Estados Unidos se rigen por las sentencias del pasado. En el pasado ya habían dicho que las mujeres tenían derecho a cuidar de su cuerpo. Y ahora dicen, no, es el Estado el que tiene que decidir, por favor. Pero sí pueden llevar armas. sí.
Y es que, o sea, dicen tanto de que ay, es un país libre, nuestra libertad, pero son los primeros en prohibirse su propia libertad, en prohibir la libertad de Sí, los para mí demás. que ahí a alguien le pagaron o algo, porque estuvo muy raro. Muy, muy raro eso. Yo digo Sí. que a alguien le pagaron. Y es que nuevamente, solamente apoyados por gente con ideologías muy retrógradas. Correcto, O sea que, correcto. sí, y es que lo peor es que de aquí solo siguen cosas peores. Es lo que estaba viendo, que de aquí sigue lo que es el matrimonio homosexual, la participación de personas transgénero en deportes, e incluso la alimentación en las escuelas. Esperemos que no. Mira, vamos a ser positivos en este aspecto y esperemos que no se desate todo esto, porque si se desata va a tener todavía más problemas en Estados Unidos. Sí, Cosas que si lo pones en términos globales, puede ser que le convenga a los enemigos de Estados Unidos. Si le das guerra civil a Estados Unidos, lo debilitas desde adentro. Santo cielo, esto se está poniendo feo. sí, y es que es triste tener que verlo de esa forma, Saga. Pero pues es la verdad. A final de cuentas solamente se están creando enemigos ellos mismos. Sí. Hay muchas cosas raras en este aspecto. Esperemos se arregle. Esperemos se Ujú. arregle porque seguimos en pandemia. No olviden eso, seguimos con pinche pandemia. Cierto. Si a eso le sumas todos estos problemas, se va a caer. Y si nos cae Estados Unidos, a Latinoamérica va a sufrir un montón. Pero un montón, porque es nuestro mayor consumidor. Eso sí. Pero pues sí. O sea, sí. O sea, fuera de todo el aspecto político. O sea, como que da tantita cosa pensar más bien en la gente que lo está viviendo allá. ¿No lo crees? O No, sea, sí, no, horrible, horrible, horrible. Es literalmente inimaginable. Lo que pasó del tiroteo hace poco con los niños es inimaginable. sí, o sea, si a uno que nada más lo ve en las noticias ya le genera esa sensación, ahora Imagínate vivirlo. sí. Pues como dices, no podemos hacer nada más que esperar que pues, las cosas salgan mejor. Es lo único que podemos hacer, tristemente. Y pues igual que en Estados Unidos, todavía hay muchos lugares que siguen luchando pues por los derechos de todas las personas, realmente. O sea, no es el único lugar en el que ¿Sabes, pasa. Chato? Perdón que ni te compa, Chato. ¿Sabes? Creo que la gente no se une porque cree que tiene que hablar. Creo que es eso. Porque mira, acaba de entrar alguien y se fue porque entró como si fuera a hablar. Ya. A ver, voy a poner un mensaje. Va, sí, explica ahí que únanse para escuchar, solo únanse con el micrófono cerrado, bla, 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 si quieren participar, ya está. ¿No quieren un stage aquí en Centro Pokémon? Un momentito. No hay stage. Sí hay stage, de hecho lo ocupé para el podcast del aniversario. Pero pues me gusta más así, o sea, que entre gente y si quiere ¿Micrófono hablar y abierto? así. ¿Ah? Es que el stage es más fácil porque se une la gente y nada más levantan la manita cuando quieran hablar. Pero bueno, cosas así. Sí, es que siento que eso funcionaría más si tuviera así como dices, como algún invitado con quien ya tuviera planeado el tema. Claro. Sí, para que estés hablando y entonces esto genere ¿cómo decirlo? La participación de los escuchantes. Sí, sí, cuando haga un podcast así, pues sí ocuparía los stage. Pero pues ahorita sí, abierto está bien. Va. Ay, lo siento. Agua. COVID. Ay, no. Sí. Pero sí, seguimos en eso, o sea, no, todavía no hemos salido del todo. Aunque parezca que sí, aunque las empresas quieran que te olvides de eso, seguimos en esto. Sí. Sí, o sea, porque pues sí, o sea, la vacuna no ha sido el final, realmente. La vacuna es solo para que dejes de matar tanto como antes, ¿ya? Pues sí. Pero bueno, antes de empezar a hablar mucho sobre el... ¿Eh? ¿Estás escuchando la música de fondo? No. Ah, bueno. No, bueno. Espera un momento.
Adelante. Porque siento que conozco Fulcius de algún lado. Ah, perdón, es que me llamaron hace un momento. Está bien, no te preocupes. Sí, ¿qué decías? ¿Que me conocías de algún lado? Siento que conozco. Mi nombre me suena de algún lado. De casualidad, Centro Pokémon Facebook o algo. Con cuidado. Permítame. Ok, perdón. No sé, siento que te conozco. Muy raro. Ok. Pero bueno, sigamos el tema, porque nos desviamos bastante. Sí. A ver, ahorita pues ya estábamos hablando acerca pues, de cómo está el asunto en algunos países. Y de hecho creo que es muy importante hablar sobre eso. O sea, poco se habla acerca de cómo son realmente los casos en los que... pues, de lugares en los que aún... no solamente la homosexualidad, sino estar como tal fuera de ese espectro de lo normativo, entre comillas, hace todavía gente que se considera de esa forma sigue pues, sufriendo por abusos, por injusticias, discriminación o simplemente recibir menos. Hay muchos lugares así todavía. No hablemos de Rusia, por ejemplo. Mejor no hablemos de Rusia en general. Sí, no, porque ahorita la cosa sigue muy fea por allá. Pero, o sea, incluso fuera de lo que es LGBT, o sea, en general. Pero incluso si dejamos fuera eso, es como que el peor lugar para ser abiertamente gay, para ser abiertamente trans. Es porque allí... Yo creí que eran los países de Medio Oriente, ¿no? Ahí te mataban con piedras también. Sí. O sea, literalmente allá la gente es perseguida por eso, satanizada, vista como una enfermedad y pues... Hoy, o sea, acá sabemos que pues no es nada de ese calibre, pero pues allá lo siguen viendo de esa forma. Cierto. Pero es como te digo, están mal guiados porque se basan en su religión. Mal guiados. Sí. De hecho, todo lo que es Medio Oriente, bueno, el Oriente pues está muy así, muy guiado por sus tradiciones. Y es triste. Muy triste. Sí. Fíjate, si acá creemos que estamos guiados por la religión. Imagínate allá. Sí. Exacto. Acá como sea estamos progresando, o sea, poquito a poquito, pero pues ahí vamos. Tan solo aquí en México pues ya la situación ha estado mejorando un poquito. Mejor que en Estados Unidos al menos. Y pues, o sea, sí. Y eso que aún hay mucha discriminación, o sea, que las leyes ya se hayan acoplado un poco pues para ser más abiertas y ser más justas, no significa que no haya discriminación de parte de las personas. ¿Sabes? Voy a sonar muy tutor con esto, pero las microagresiones que hay arraigadas a la sociedad, siento yo que son lo peor. ¿Las qué? Las... Microagresiones. Ah, ya. Ok. Esas microagresiones de usas aretes, entonces mató, por ejemplo. Sí, o sea... Ese tipo de cosas son horribles porque están arraigadas. Lo dicen como si fuera un chiste. Sin importarles nada, solo buscan hacer reír y no se dan cuenta el daño que se hacen. Sí. O sea, como dices, tratan de hacerlo pasar como, es una broma, estoy de joda, pero pues es que Exacto. se nota mucho cuando realmente algo tiene intención de herir. Exacto. Más cuando se vuelve seguido. O sea, 1 o 2 veces quizás, pero
pero ya que todo, No, que de todos se dice muy lados. bueno, dos veces ya es, no. Bueno, o sea, nuevamente, o sea, hasta en el tono de voz se ve cuando algo realmente tiene una intención hiriente, incluso Claro. si trata de fingir que no. Sí, pero más con gente que no conoces, o sea, no vas y le dices cosas así a alguien que nada más ves en la calle. Sí, ni a tus propios hijos, ni a tus familiares deberías, ni con ellos debería ser así realmente, pero pues, A nadie así en general, nadie nunca, no habría un porqué. cierto. Bueno, eso sí tienes razón. A nadie. Y nuevamente, o sea, tratan de enmascararlo como, pues hay una bromita. Ay, solamente Sí. fue un comentario que hice así. Qué sensible. Ese también, ¿no? Y qué sensible es otra microagresión. Ay, sí. O sea, de ahí surge todo este asunto de, ay, la generación de cristal. Pero, pues, o sea, lo usan de excusa nada más para fastidiar, para herir. Exactamente. Luego se dicen la federación de concreto y los primeros que lloran son ellos. Sí, es cierto. Cosa que se meta con lo que ellos creen que es normal o aceptable, se ponen a llorar y a llorar. Y según se ponen agresivos, pero no, los papás son los primeros que lloran. No, Sí, eso sí es la verdad. ellos, desde mi punto de vista, ellos son la generación de cristal. Ellos hicieron a la de concreto porque se dedicaron a golpearlos, a decirles calla, para hacer una generación de concreto. El problema es que olvidaron que el concreto es permeable. Es Sí. decir, el concreto deja que las cosas pasen porque es fuerte. El cristal no, porque es delicado. Sí, eso sí es verdad. O sea, es una muy buena analogía realmente. Y es Uy, porque ya es me cierto. quedo- Pero sí, o sea, y nuevamente, ahorita mencionaste algo importante acerca de cómo a muchos, de muchas generaciones anteriores se les enseñaba de esa forma. Así como de que cállate si no tienes nada bueno que decir, compórtate Ujú. como te decimos, no hagas nada que no sea, entre comillas, normal. Ay, Porque es visto como rarito, es visto no juegues. como enfermo Cuando yo era incluso. niño, me gustaba inventar juegos cuando yo era niño. No llegaban los abuelos y decían, ¿qué haces? Hacen punterías, juegos que ya existan. Y un día me armé de valor y les dije, en algún momento alguien que me llamaron loco inventó cualquier juego que jugamos ahora. Entonces no puedo decir que no es algo normal. Bueno, me llevé varios golpes ese día. Oh, Pero es un buen ejemplo. Cualquier cosa que era diferente, que no se considera aceptada, tenía que ser reprimida. Cuando ignoraban que en el pasado todo, para haber progresado, tuvo que haber sido en algún momento nuevo y extraño. sí, y es lo que siempre le digo a todo mundo, o sea, el mundo siempre ha sido así. Siempre ha, siempre está cambiando. Nada más ahora, pues la idea es empezar a abrirnos un poco más al cambio. Exacto. O sea, Y sí, o nos movemos con el mundo o nos quedamos estancados. Ahí, como que piénsalo, tú elige. Si te mueves así, si sigues hacia adelante o ahí te quedas. Pero ahorita volviendo a lo que dijiste de las microagresiones y, o sea, eso tiene que ver mucho con lo que es la discriminación. Y es que luego dicen que ya no es, eso ya no pasa, eso ya no es verdad, eso ya es cosa del pasado. Pero pues, o sea, se ay, sigue sí, viendo mucho hoy en día. dicen eso, nada más se enojan tantito y luego te dicen, ¿qué eres, marica? Ajá. Sí, Entonces nuevamente, las microagresiones están arraigadas, ese es el problema. sí, nuevamente, parece que no, pero sigue pasando. Sí. Y lo sé porque, Sí. porque amigos míos todavía me han comentado las agresiones que recibían en casa, de sus amigos, entre comillas amigos. Entre grandes comillas lo trataban así. Sí. De hecho, la semana pasada tuvimos aquí una invitada que nos habló precisamente sobre las cosas que llegó a vivir. O sea,
gente literalmente aventándole piedras por ser una chica trans. De una iglesia, o sea, le estaban aventando así piedras. No puedo creer. Y que también recibía abusos en lo que es desde la primaria hasta la preparatoria. Todavía. Dios santo. Y pues, o sea, es un claro ejemplo de que no nos hemos librado de eso. Literal. Y como ella, Literal. casos así hay en todos lados. Y nuevamente, solamente porque ven a alguien que es diferente, o sea, que no es como ellos. Y ni siquiera diferente, o sea, en un mal sentido, o sea, nada más diferente, pues, que se siente de forma distinta, que quiere estar... Exactamente, exactamente. ¿Se me permite despotricar aquí, mi querido Full? Ujú. Ok. Yo tengo un amigo que es trans, ¿no? Mujer trans, que se volvió hombre. No sé cómo se dice esa parte, pero bueno, es hombre. Sí, transmask, digamos. No sé, bueno, les digo que un día estábamos jugando Donde Estar, no sé si lo conozco, estábamos jugando y obviamente estábamos hablando, ¿no? Aquí en un Discord. Y de repente llega su papá, ¿no? Llega su papá y empieza a decirle de tonterías y bla, 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 bla. Y entonces se sienta cerca del micrófono y se empieza a escuchar todo. Y yo, como no soy chismoso, Entiendo. total, que empezó a decirle de cosas de que para mí tú eres mi niña, cuando el doctor me dijo que era una niña estaba yo bien contento, fui, maté un borrego, y sabes que luego le dice, quiero que quemes tu ropa, quiero que quemes tus computadoras, tus teléfonos, quémalo todo, porque para mí no son demonios, y bla, 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 bla. Entonces, yo llegó un punto en que tuve que cortar la llamada de tajo porque no aguantaba tanta ignorancia junta. Decía yo, si lo tuviera enfrente lo agarraría del cuello y lo aprieto hasta que se le salga toda la estupidez. O lo que salga primero. Oh, Dios Es que era santo. tanta tontería. Y luego cuando hablo con él me dice, no con el papá, sino con mi amigo, me dice, es que él es así, él está muy arraigado en su religión. No es que esté arraigado en su religión, este pendejo. Este pendejo. ¿Cómo se le ocurre? Este hijo, Dios ama a los demás como a ti mismo. No hagas eso. Y entonces dice, es que él es así, su familia es así. Mira, ¿y por qué nosotros tenemos que aceptar cómo son ellos, pero ellos no aceptan cómo somos nosotros? Dice, no, pues eso sí, son mamadas, solo son mamadas. Y bueno, despotriqué con el pobre, no tenía ninguna culpa. Pero pobrecito, hasta la fecha existe ese punto menos, además. No, No es que... entiendo cómo alguien puede vivir siendo tan ignorante. Sí. Y es que, o sea, es que como dices, son cosas que están ya muy arraigadas, que a veces es difícil de, pues, de arrancar. Pero sí, o sea, la neta, o sea, así como lo dijiste, Dios santo, o sea, Exactamente, exacto. pero pues es una muestra viviente de que siga habiendo gente así, siga habiendo ese tipo de ideas. Y pues eso desencadena pues en lo que mencionabas hace un momento, o sea, cómo lo trataba. O sea, Y sí. discriminación, violencia intrafamiliar. Decir es que es un niño tan adorable, el pobrecito. Ay, sí. Pero Pues bueno, espero que le esté yendo bien, mejor hoy en día. Realmente. esperemos que sí, creo que sí, no sé. Pero bueno, puros problemas. Sí, es lo único que espero por él. Que algún día logre alejarse de todo eso. No sé, a veces pienso que alejarte de un problema no es solucionarlo, ¿sabes? Y a otros me dicen, es que hay problemas que no puedes solucionar. Y yo no estoy de acuerdo. Si el problema está a nivel humano, puedes solucionarlo. Se te rompió el lavabo, puedes solucionarlo. Explotó la tubería, puedes solucionarlo. Tu papá es un pendejo, puedes solucionarlo. Sí, o sea, Alejarte del problema no lo soluciona y te va a dejar en tu corazón eso.
que siempre fue un problema. Es que es la cosa, es que no todos tienen las mismas herramientas para solucionar los problemas. O sea, yo siempre he dicho No hay que, portación de armas. que huir no te hace necesariamente cobarde. Porque quizás algunos sí tienen o sea, las formas de intentar hacer un cambio, pero pues no todos viven de la misma forma. Tan solo desde la autoconfianza, o sea, que tenga la confianza para enfrentarlo. Si no la tiene, pues no. ¿Cómo va a intentar cambiar algo en él? Y pues, o sea, sí, nuevamente, sí deja un vacío. Sí, o sea, sí deja un vacío, eso es cierto. Pero pues a veces, nuevamente, tienes que saber cuándo saltar del barco. O sea, sí es triste, o sea, pasa mucho que mucha gente se aleja de su familia por esas razones, pero nuevamente no siento que sea correcto decirles que fue un acto cobarde, porque pues fue la única forma que vieron de seguir adelante, a final de cuentas. Bueno, tal vez aquí lo que diferencia es la percepción. Sí. Tal vez ellos no veían esto como un problema, porque los problemas se pueden solucionar. Lo veían vil y vulgarmente como un acoso. Y el acoso, en ese caso, tienes que manejarlo diferente. Porque no puedes solucionar a alguien que acosa. Así es esa persona, tristemente. Como los buscapleitos, o como los llaman ahora, los bullies. Sí. No puedes arreglar un bully. No lo puedes arreglar. Tienes que deshacerte de ese bully o irte tú. No hay de otra. Sí. No hablo de tiroteos, cálmate, Chaco, cálmate. Pero sí, o sea, sí hay cosas que a veces uno mismo no puede enfrentar. Porque a veces también uno corre el riesgo de volver las cosas peor, o incluso de salir herido. O volverte el victimario cuando eres la víctima. Sí, o sea, ya directamente de salir herido físicamente, o sea, y ya estamos rayando en eso. Pero pues sí, o sea, Cambiemos de tema. No puede ser. Pero sí, o sea, son circunstancias distintas para cada quien. O sea, sí. Así como hay familias así como las que dices, también hay familias más, pues, más abiertas, más buena onda, como dirían. O sea, voy a pensar que son las familias que formaron los millennials. Porque otra familia no lo cree. Sí. Pero pues sí, o sea, a veces quisiera que uno quisiera que todas las familias fuesen así, pero pues no siempre es posible, y es que es una combinación ya de cosas que vienen de generaciones atrás. No lo sé, Shaku. Para ser millennial tuviste que haber nacido en la década del 89 al 95, creo. Seríamos Gen Z, ¿no? O sea, según yo, si ya naces en el 2000, es que ya eres Z. Eres Centennial. Es que siento que todo ese asunto de las divisiones generacionales está bien raro. No, es que las divisiones en realidad son otro pinche... ¿Cómo se llama esto? Nicho de mercado. Sí, es que se me hace bien raro porque en algunos lados dicen que Millennials es de los 2000, no, pero en otro lado dicen que de los 80s. Y total, ya no entiendo cuál es el verdadero. No. Mira, yo pienso que el millennial es el que vivió el milenio y que se acuerda del milenio. Si tú te acuerdas de cuando llegó el año 2000, entonces eres millennial. Pero si eres un bebé cuando eso, ¿cómo? Sí. Pero sí, o sea, independientemente de eso, somos jóvenes. Jóvenes que están aquí para cambiar el mundo. Pero sí, o sea, estamos aquí para hacer un cambio a final de cuentas. Somos el futuro de este mundo.
Y seguimos Sí. dejando que vejestorios de 70 años manejen nuestros países. Pero no se puede evitar, date cuenta todos los, bueno, por lo menos en México, todos los candidatos que hay son mínimo de 50 para arriba. Cierto. Los partidos no proponen a alguien joven porque tienen miedo de que los rechacen, porque no está casado con su ideología. Entre más viejos es la gente, más se casa con lo que ya hizo antes. Sí. Por ejemplo, si tú, bueno, aunque lo entendiste a la primera, pero si este político tiene 30 años, quiere decir que en el partido lleva 10. Por tanto, en cualquier momento lo convence alguien más y le traiciona estando en el poder. Así que no pueden hacer eso. Pero si lleva 50 años en el partido, pues ¿cómo? No, pues sí. Sí. Muchas gracias por haber Está bien, estado Chaco, con cuidado. De hecho, escuchando. mi querido Pulp, yo también debo irme. Oh, está bien. Sí, no hay problema. Sí, muchas gracias por haber estado aquí. Siempre es un placer participar en los podcasts, aunque es la primera vez que participo, pero es alguien muy agradable y con un excelente dominio de la voz. Sí, gracias. Igual. Y aportaste muchas cosas muy cool. Me hubiera gustado que hubiera más gente, pero bueno, es comprensible, ahí están todos en la marcha. Sí. Sí. Perfecto, Bien, entonces me despido, mi querido Pulp, nos vemos, bye bye. muchas gracias. Chao.